Clara estaba sentada en el salón, observando cómo el sol de otoño desaparecía lentamente tras el horizonte. A sus 48 años, seguía conservando su elegancia y gracia, aunque las arrugas alrededor de los ojos se le notaban cada vez más con el paso de los años. 23 años de matrimonio le habían enseñado a confiar en su intuición, y ahora sentía que algo iba mal. «Cariño», la voz de Harry sonaba inusualmente tensa. «No me esperes en casa temprano esta noche. Tengo una cena de negocios con unos nuevos socios». Clara se tapó los ojos, intentando mantener a raya su ansiedad. «¿Qué socios?» «Julia ha organizado la reunión. Es una gran secretaria, muy proactiva». Clara sintió que algo frío le llegaba al corazón al oír hablar de la joven secretaria. «¿Así que Julia también estará allí?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. «Es solo una cena de negocios, no te preocupes», dijo él, sonando molesto. «Harry, ¿por qué no te acompaño? Hace mucho que no veo a nuestros socios». «¿No?», contestó él demasiado deprisa y bruscamente, y luego añadió más suavemente. «Quiero decir que va a ser una reunión aburrida, un montón de detalles técnicos. No te gustará». Clara sintió que sus dedos apretaban con fuerza el teléfono. «Vale, cariño, que tengas una buena cena». Colgó el teléfono y se hundió lentamente en la silla. Los acontecimientos de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Regresos tardíos a casa, llamadas secretas, corbatas y camisas nuevas que no se había comprado. Y Julia, de 32 años, con su figura impecable y su sonrisa radiante. «Es solo una cena», se susurró Clara, pero las palabras sonaron huecas y poco convincentes. Se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino tinto. Ella y Harry habían soñado una vez con tener su propia bodega. Ahora él rara vez compartía una copa de vino con ella. Siempre encontraba motivos para quedarse hasta tarde en el trabajo. De repente, el teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «SRA, Wilson, tenemos que vernos. Se trata de su marido, Julia». Clara sintió que se le iba la sangre de la cara. Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante largo rato, hasta que las letras empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Luego, con decisión, terminó su vino y contestó. «Mañana, a las 10, en la cafetería de Marta». Iba a ser una noche larga. Clara sabía que no podría dormir, esperando el regreso de su marido y preguntándose qué tendría que decirle la joven secretaria que fuera tan importante. Pero lo que más la asustaba era que en el fondo ya sabía la respuesta. Marta's estaba casi vacío a las 10 de la mañana. Clara eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala. No había dormido mucho aquella noche. Harry había llegado a casa pasada la medianoche. Olía a cigarrillo, aunque hacía 5 años que había dejado de fumar. Intentaba no hacer ruido, pero Clara oía cada uno de sus pasos, cada sonido. «¿Lo de siempre?», le preguntó la camarera, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, un café solo sin azúcar», contestó Clara, mirando nerviosa hacia la puerta. Julia apareció a las 10 en punto. Con su traje de oficina color marfil, parecía aún más joven de lo que Clara recordaba. Al ver a la mujer de su jefe, la secretaria dudó un momento, pero luego se dirigió a la mesa con determinación. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», dijo Julia en voz baja, sentándose frente a ella. Clara miró a la joven con atención. Sus ojos mostraban algo parecido a la ansiedad y sus manos jugueteaban nerviosas con la correa de su bolso. «Te escucho», dijo Clara con calma, aunque su corazón latía como loco. Julia respiró hondo. «Señora Wilson, lo que tengo que decirle va a ser difícil de oír». Clara sintió que se le secaba la garganta. «¿Le ha pasado algo a Harry?» «No exactamente». Julia miró a su alrededor nerviosa y bajó la voz. «El caso es que, señor Wilson, ha abierto una cuenta bancaria secreta. Lleva meses ingresando dinero en ella. Grandes sumas de dinero». Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, mirando fijamente a Julia a los ojos. «Porque», se interrumpió la joven, «porque algo está pasando. Algo va mal. Ha quedado mucho con la gente después del trabajo. Tiene extrañas conversaciones telefónicas. Y ayer...» Volvió a mirar a su alrededor.
Ayer le oí hablar de unas deudas. Clara intentó comprender lo que había oído. ¿Una cuenta secreta? ¿Deudas? Aquello no sonaba al Harry que ella había conocido durante 23 años. ¿Y esas reuniones? Comenzó Clara con cautela. ¿Quiénes son esas personas? Julia se encogió de hombros. No conozco a todo el mundo, pero hay una mujer. Viene a menudo al despacho. De alto estatus, dice. Pero tengo un mal presentimiento sobre todo esto. En ese momento se abrió la puerta de la cafetería y entró un hombre con traje de negocios. «Es uno de sus socios», susurró. «Tengo que irme». «Pero tenga cuidado, señora Wilson. Algo no va bien aquí». Julia se levantó rápidamente y casi salió corriendo de la cafetería. El hombre trajeado la siguió y miró a Clara. Algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos. Sacó su teléfono y tecleó rápidamente un mensaje. Unos minutos después, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje de Harry. «¿Podemos hablar de tu reunión con Julia?» Clara sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Cómo se había enterado? ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué pasaba con su marido? Terminó lentamente su café, dejó el dinero sobre la mesa y salió. El sol de otoño parecía tenue y el aire pesado. Miles de preguntas pasaban por su mente. ¿Tendría todo una explicación sencilla? Tal vez tenía algo que ver con los negocios. Pero entonces, ¿por qué la cuenta secreta? ¿Y por qué Julia estaba tan asustada? De camino a casa, se detuvo en el banco. Tal vez debería comprobar las cuentas familiares, solo para tranquilizarse. Pero algo le decía que la paz sería difícil de conseguir ahora. «Vale, cariño», contestó. «Hablemos en casa esta noche». Añadió una carita sonriente, intentando parecer despreocupada. Pero por dentro se sentía ansiosa e insegura. Cuando Clara regresó, la casa la recibió con un silencio opresivo. Fue a la cocina y se dio cuenta de que el teléfono de Harry estaba sobre la mesa. Nunca lo dejaba en casa. Al parecer, tenía prisa por ir a otra reunión de negocios y lo había olvidado. Clara se quedó mirando el teléfono largo rato, luchando consigo misma. En sus 23 años de matrimonio, nunca había comprobado sus cosas. La confianza era la base de su relación. Al menos, eso creía ella. «¿Qué haces?», se susurró mientras descolgaba el teléfono. La pantalla parpadeó, mostrando varios mensajes sin leer. Uno era de Julia. «Tu mujer ha estado haciendo muchas preguntas. Intenté ser cuidadosa, pero...» Clara sintió que le temblaban las manos. Se desplazó rápidamente por los mensajes, buscando la respuesta de Harry, pero entonces oyó el sonido de la llave en la puerta principal. «Cariño, ¿estás en casa?» La voz de Harry sonaba inusualmente tensa. Clara colgó apresuradamente el teléfono y cogió lo primero que encontró en el armario de la cocina, fingiendo que buscaba algo. «Sí, en la cocina», contestó, intentando parecer tranquila. Harry apareció en la puerta. Tenía la camisa ligeramente arrugada y una expresión extraña en el rostro. «Olvidé mi teléfono», dijo, acercándose a la mesa. «¿Qué estás buscando?» «Oh, solo...» Clara miró el objeto que tenía en las manos. «Courage. Tienes pimienta en las manos», dijo Harry con suavidad. Clara sintió que se ruborizaba. «¿En serio? Hoy estoy un poco confusa». Harry la miró atentamente. «¿Has estado viendo a Julia?» «Sí». Clara decidió no mentir. Parecía muy perturbada. «No le hagas caso», dijo Harry rápidamente. «Tiene algunos problemas personales. Incluso estoy pensando en despedirla». ¿Despedirla? Clara alzó las cejas sorprendida. «Pero si dijiste que era una gran secretaria». «La gente cambia», dijo él secamente. «Por cierto, esta noche volveré tarde otra vez. Tengo unas negociaciones importantes». «¿Con la misma mujer de alto rango?» Las palabras salieron antes de que Clara pudiera contenerse. Harry se quedó helado. «¿Qué te ha dicho Julia?» «Nada en concreto». Clara intentó mantener la calma. «Solo mencionó a una mujer que viene mucho a la oficina». «Es una socia», replicó Harry secamente. Cogió el teléfono y salió rápidamente de la cocina. Unos minutos más tarde, Clara oyó el portazo de la puerta principal. Se sentó lentamente en una silla,
tratando de ordenar sus pensamientos. Algo había cambiado en Harry. Su reacción era demasiado brusca, demasiado defensiva, y aquella amenaza de despedir a Julia. Clara se asomó a la ventana. El coche de Harry seguía en la entrada. Estaba al volante, tecleando algo rápidamente en su teléfono. Tenía la cara tensa y las cejas juntas. Luego arrancó bruscamente el coche y salió a la carretera. Clara sacó el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Helen. «Hola, ¿estás libre?», preguntó, intentando sonar normal. «Nunca para ti», contestó Helen. «¿Pasa algo?». «No, no estoy segura». Clara respiró hondo. «¿Podemos vernos? Necesito consejo». «Por supuesto. ¿Dentro de una hora en nuestro lugar favorito?». Nuestro lugar favorito era un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad donde Helen y ella se reunían a menudo cuando necesitaban hablar de algo importante. «Gracias», susurró Clara. Subió las escaleras y se acercó al espejo. Una mujer cansada con ansiedad en los ojos la miraba. Clara sacó un traje nuevo de su armario, el mismo que se había comprado el mes pasado, pero que nunca se había puesto. Harry ni siquiera se dio cuenta de la compra. Mientras se vestía, se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. Pero ahora no era miedo. Era determinación. Si Harry ocultaba algo, ella tenía derecho a saberlo. Y Helen, con sus contactos en el sector bancario, podría ayudarla a descubrir la misteriosa cuenta. Mirándose por última vez en el espejo, Clara cogió el bolso y las llaves del coche. Era hora de dejar de ser ingenua y empezar a actuar. Pero en el fondo, rezaba para que sus sospechas fueran en vano. El restaurante Star Avesha estaba escondido en una acogedora callejuela del casco antiguo. Clara y Helen lo habían elegido como lugar para conversaciones importantes hacía 15 años. Siempre era un lugar tranquilo. Los camareros solo aparecían cuando era necesario, y las mesas estaban lo suficientemente separadas como para que las conversaciones se mantuvieran en privado. Helen ya estaba esperando en su mesa favorita, junto a la ventana. «Has adelgazado», dijo Helen en lugar de saludarla. «Y ese traje, parece que te estén interrogando». Clara intentó sonreír. «Quizás sea un interrogatorio, solo que no sé quién está interrogando a quién». Pidieron café, y cuando el camarero se marchó, Helen se inclinó más hacia ella. «Cuéntame». Clara respiró hondo y empezó a hablar del extraño comportamiento de Harry, de su encuentro con Julia y de su cuenta bancaria secreta. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. «Y ahora amenaza con despedirla», terminó Clara, «solo porque ha hablado conmigo». Helen permaneció en silencio, removiendo el café pensativamente. «¿Sabes? Vi a Harry hace una semana». «¿Dónde?». Clara se tensó. «En el Golden Lion. Estaba cenando con una mujer. No quería decírtelo porque... bueno, podría haber sido una cena de negocios». «¿Pero?». Clara sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Pero no parecía una reunión de negocios», dijo Helen en voz baja. Estaban sentados demasiado cerca y ella no dejaba de tocarle el brazo. Clara sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Qué aspecto tenía? Rubia delgada, 40 años, elegante, ropa cara. Pero esa no es la cuestión. Helen sacó una carpeta de su bolso. «Llevo 20 años trabajando en el banco. Y cuando me hablaste de la cuenta secreta, hice algunas comprobaciones». Abrió la carpeta. «En los últimos 6 meses se han retirado casi 500.000 de vuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades, para no llamar la atención». «¿500.000?», susurró Clara. «Pero, ¿cómo? Me habría dado cuenta». «Le confiaste tus finanzas», dijo Helen con suavidad, «y él se aprovechó de eso». En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de Harry. «¿Dónde estás?». «Lo sabe», susurró Clara. «Sabe que sospecho». «Entonces habla con él». Helen le apretó la mano. «Pero ten cuidado, y no le digas que sabes lo del dinero». Cuando Clara volvió a casa, Harry la esperaba en el salón. Estaba junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. «¿Dónde has estado?», preguntó sin volverse. «Con Helen», respondió Clara con sinceridad. «Ha pasado tiempo». «¿Y de qué habéis hablado?». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Solo cosas». Clara intentó sonar despreocupada. «Cosas de mujeres». Harry se volvió bruscamente. «No me mientas. ¿Estás escarbando debajo de mí?». «¿Qué?».
Clara dio un paso atrás, sorprendida por su tono. ¿De qué estás hablando? Julia me lo contó todo, sobre sus preguntas, sus sospechas. ¿Crees que te engaño? Rió amargamente. ¿Después de todos estos años? ¿Lo hago? Las palabras salieron de su boca. Harry se quedó helado. ¿Me estás siguiendo? No, pero hay gente en esta ciudad que nos conoce a los dos. Clara sintió que la ira empezaba a invadirla. ¿Y qué pasa con el dinero, Harry? ¿Has comprobado las cuentas? Su rostro se ensombreció. ¿No confías en mí? Ella se enderezó. ¿Debería? Después de todas las reuniones secretas, las cuentas ocultas y las amenazas de despedir a la secretaria que acababa de hablar conmigo, Harry dejó el vaso sobre la mesa tan bruscamente que el whisky se derramó por el borde. Son negocios, Clara, solo negocios. Hay cosas que no tienes por qué saber. Soy tu mujer, y por eso tienes que confiar en mí. Se acercó un poco más. Deja de entrometerte en mis asuntos. Podría acabar mal. ¿Es una amenaza? Susurró Clara. Es una advertencia. Harry cogió su vaso y se dirigió a la puerta. Y tú, piensa en tu comportamiento. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara se hundió lentamente en su silla. Le temblaban las manos y una pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Quién era aquel hombre y qué le había hecho a su amado esposo? La mañana siguiente a la pelea fue sombría. Clara apenas durmió, repitiendo mentalmente la conversación de ayer con Harry. Sus palabras, sus amenazas, su repentina agresividad. No se parecía en nada al hombre que había conocido durante tantos años. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era Helen. «Deberías saberlo», dijo sin saludar. «He estado comprobando la información toda la noche. Clara, las cosas están mucho peor de lo que pensábamos». Clara sintió que se enfriaba por dentro. «¿Qué quieres decir?» «No puedo hablar de esto por teléfono. Ven a mi despacho. Ahora mismo». 40 minutos más tarde, Clara estaba sentada en el despacho de Helen, en la planta 32 del edificio del banco. Su amiga parecía cansada, con ojeras. «Mira». Helen extendió varios documentos sobre la mesa. Son extractos de diferentes bancos. Harry no se limitó a transferir dinero a una sola cuenta. Creó toda una red. 500,000 es solo el principio. ¿Qué quieres decir? Clara se inclinó más hacia los papeles. En los últimos 2 años, más de 2 millones han pasado por varias cuentas. Helen señaló las cifras. Ha estado retirando dinero no solo de vuestra cuenta conjunta, sino también de las cuentas comerciales de la empresa. Clara sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero eso es imposible. Nuestra empresa... Nos habríamos dado cuenta de tales sumas. Lo hizo con mucha astucia. Helen sacó otro documento. Mira, cada transferencia se disfrazaba de transacciones comerciales legítimas. Honorarios de consultoría, investigación de mercado, análisis de mercado. Todo parecía perfectamente legítimo. ¿Y a dónde iba el dinero? Helen vaciló. La mayor parte del dinero fue a parar a las cuentas de Golden Crown Investments. Lo he comprobado. Esta empresa se registró hace 18 meses. ¿Sabes a quién pertenece? Clara negó con la cabeza. Victoria Blake. Helen le tendió una fotografía. La rubia con la que vi a Harry en el restaurante. Clara cogió la foto con manos temblorosas. Una elegante mujer de unos 40 años la miraba desde el papel satinado. Maquillaje impecable, joyas caras, una sonrisa confiada. ¿Quién es?, susurró Clara. Según los informes oficiales, una asesora financiera de éxito. Pero hay rumores. Helen bajó la voz. Dicen que está especializada en un tipo especial de servicio. Ayuda a la gente a babateo sus finanzas y luego utiliza esa información contra ellos. ¿Quieres decir chantaje? No exactamente, suspiró Helen. Les tiende una trampa, les ayuda a retirar el dinero y luego... Clara, en los últimos 5 años, 3 de sus boutiques lo han perdido todo. Sus empresas han quebrado y el dinero ha desaparecido. Clara sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. ¿Y Harry? ¿Es su nueva víctima? «O cómplice», dijo Helen en voz baja. «No sabemos hasta qué punto está implicado». En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de Julia. «Urgente. Reúnete conmigo dentro de 1 hora en el parque junto a la fuente.
Hay información importante. Es ella, dijo Clara, mostrándole el mensaje a Helen. Quizá Julia sepa más. No vayas sola. Helen la agarró del brazo. Podría ser peligroso. Después de que Harry te amenazara anoche. Necesito la verdad, dijo Clara con firmeza. Toda la verdad. Entonces voy contigo. Helen empezó a reunir los documentos. Y haremos copias de todo esto. Por si acaso. Cuando salían del banco, Clara se fijó en un coche negro aparcado delante del edificio. Lo conducía el mismo hombre que había visto en la cafetería. «Nos están siguiendo», le susurró a Helen. «Lo sé», respondió ella con calma. «Por eso vamos a coger mi coche, y no directamente al parque». Subieron al coche de Helen y salieron a la carretera. Por el retrovisor, Clara vio un coche negro que las seguía lentamente. «¿Quién es toda esta gente?», susurró. «¿Qué está pasando con mi vida?» «Ya lo averiguaremos». Helen giró bruscamente hacia un callejón. «Y, Clara...» «¿Qué?» «Si es como sospecho, puede que necesites un buen abogado, y no solo para el divorcio». Clara asintió, sintiendo que el miedo se mezclaba con la determinación. No importaba lo que Julia le dijera, no había vuelta atrás. Tenía que saber la verdad, por horrible que fuera. El parque estaba casi vacío a esas horas. Helen aparcó el coche a 2 manzanas del punto de encuentro y Clara y ella caminaron hasta la fuente. Julia ya estaba allí, tanteando nerviosamente con la correa del bolso. Tenía la cara pálida y las manos visiblemente temblorosas. «¿No os ha seguido nadie?», preguntó en lugar de saludarnos. «Nos alejamos del coche negro», respondió Helen, «pero es mejor no quedarse mucho tiempo en el mismo sitio». Julia asintió y sacó un grueso sobre de su bolso. «Aquí está todo. Documentos, copias de contratos, extractos de cuentas. Lo he ido recopilando poco a poco en los últimos meses. Al principio no entendía lo que pasaba, pero luego...» «¿Por qué decidiste ayudar?», preguntó Clara, cogiendo el sobre. Julia miró a su alrededor, nerviosa. «Porque no quiero ser cómplice. ¿Y por qué...?», se interrumpió. «Vi lo que le pasó a la anterior empresa en la que trabajaba Victoria». «¿Qué quieres decir?», se acercó Helen. «Empezó igual. Victoria se presentó como asesora, se ofreció a ayudar con los problemas financieros. Y entonces la empresa quebró y el dinero desapareció. Toda la culpa recayó en el dueño de la empresa. Clara sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Y Harry? ¿Él sabe de esto?» «Al principio era solo un cliente». Julia habló en voz baja pero firme. «Tenía problemas financieros que usted desconocía. Deudas, malas inversiones. Victoria se ofreció a ayudar». «¿Y luego...? ¿Luego qué?» «Se hicieron íntimos». Julia apartó la mirada. «Pero esa no es la cuestión. Victoria le está utilizando. Está utilizando su empresa para realizar transacciones dudosas. Se están transfiriendo enormes sumas de dinero a través de contratos ficticios». Helen asintió. «Por eso estas extrañas transferencias se disfrazaban de servicios de consultoría». «Exacto». Julia sacó otro documento. «Toma, échale un vistazo. Es una copia de un contrato con una de las empresas fantasma. Mira las firmas y los sellos». Clara cogió el papel con manos temblorosas. La firma de Harry estaba en todas las páginas. «Si todo sale a la luz, él será el primer responsable», continuó Julia. «Todos los documentos están a su nombre, y Victoria es solo una asesora». «¿Y el dinero de verdad?», preguntó Helen. «Cuentas suizas». Julia bajó la voz. «Millones de dólares». Por casualidad vi el extracto en la mesa de Victoria. En ese momento, una pareja con un perro pasó junto a ellos. Los 3 se callaron, esperando a que los transeúntes se alejaran. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó Clara. «Porque ayer...». Julia apretó las manos con nerviosismo. «Les oí hablar. Están planeando la operación final, una gran retirada de fondos y luego la quiebra. Todo debería ocurrir dentro de 2 semanas». «¿Estás segura?», preguntó Helen bruscamente. «Están esperando una gran transferencia del extranjero. Después destruirán todo rastro». Clara sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué hacemos?». «Tengo un amigo en la policía financiera», dijo Helen. «Podemos acudir a él con estos documentos. No pueden saber que te he ayudado». Julia se levantó. «Hoy lo dejo.
Me voy a casa de mi hermana, que está en otra ciudad. Gracias, susurró Clara. Lo arriesgas todo por ayudarnos. Solo quiero dormir bien, respondió Julia. Ten cuidado con Victoria. Es más peligrosa de lo que parece. Cuando Julia se marchó, Helen apretó con fuerza la mano de Clara. Ahora tenemos pruebas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Clara asintió, apretando con fuerza contra su pecho el sobre con los documentos. Pensó en Harry, en sus 23 años de matrimonio, en cómo se habían torcido las cosas, y que ahora no tenía elección. Tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Clara no pudo dormir en toda la noche después de la reunión con Julia. Los documentos que les había dado la secretaria estaban en la caja fuerte de Helen. Decidieron que allí estarían más seguros. Pero Clara seguía guardando copias de los papeles más importantes, ocultándolas en una vieja caja de fotografías en el desván. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando oyó abrirse la puerta principal. Harry había vuelto tarde, o temprano, según se mire. Clara se quedó tumbada, conteniendo la respiración, escuchando sus pasos en las escaleras. Antes se habría levantado, le habría preguntado si estaba bien, habría preparado té. ¿Estás despierta?, preguntó Harry, entrando en el dormitorio. Estaba preocupada, respondió Clara, intentando que su voz sonara natural. Lo siento, una reunión importante se retrasó. Empezó a desvestirse. Por cierto, hoy, tenemos que hablar de algo importante. ¿Sobre qué? Clara sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Sobre el futuro de la empresa. Harry se tumbó a su lado. Hay una propuesta interesante de los inversores. El acuerdo final, recordó Clara que dijo Julia. 2 semanas. Suena interesante, dijo ella, poniéndose de lado, de espaldas a su marido. Cuando la respiración de Harry se estabilizó, Clara se levantó en silencio y bajó a su despacho. Sabía que era arriesgado, pero quizá no hubiera otra opción. El ordenador estaba protegido con contraseña, pero después de tantos años de matrimonio, Clara conocía todas las contraseñas de su marido. Al menos, eso creía hasta hace poco. El primer intento fue fallido. El segundo, también. La tercera vez recordó la fecha, el día en que se conocieron. La contraseña funcionaba. Había cientos de correos electrónicos en su bandeja de entrada. Clara empezó a buscar todo lo relacionado con Victoria Blake. Le temblaban las manos al abrir cada carta, temerosa de perderse algo importante. Y de repente lo encontró. Una carta de hacía un mes. Un plan de transferencia de activos, una lista de empresas fantasma, cuentas en bancos suizos. Todo lo que Julia había dicho. Clara copió rápidamente todos los documentos en una memoria USB. En ese momento, oyó el crujido de las escaleras. Rápidamente cerró todos los archivos y apagó el ordenador. Clara escondió la memoria USB en el bolsillo de su bata. Cuando se abrió la puerta del despacho, ya estaba de pie junto a la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó Harry. He salido a beber agua. Intentó Clara sonar tranquila. ¿No es precioso? Harry se acercó y la abrazó por detrás. ¿Sabes? Hace tiempo que quería decírtelo. ¿Quizás deberíamos tomarnos unas vacaciones? Irnos juntos como solíamos hacer. ¿Después de que termines tu importante proyecto?, preguntó Clara, sintiendo que el pendrive le ardía en el bolsillo. Así es, le besó el cuello. Ya está casi terminado. Un par de semanas más y seremos libres. ¿Libre de qué? Clara quiso preguntar, pero no lo hizo. Por la mañana, cuando Harry se fue a trabajar, llamó inmediatamente a Helen. Tengo pruebas, correos electrónicos, documentos, todo. Estupendo, respondió su amiga. Mi amigo de la policía financiera nos espera a las 2, pero antes, ven a mi casa y lo repasaremos todo juntas. En el banco, Helen se reunió con ella en su despacho. Pasaron 1 hora revisando los documentos, comparándolos con los que Julia les había dado. Todo encaja, dijo Helen. El patrón está claro. El dinero pasa por tu empresa, luego por una red de empresas fantasma y acaba en cuentas en el extranjero. Y todos los documentos están firmados por Harry, susurró Clara. Sí, pero hay algo interesante. Helen señaló las fechas. Hace exactamente 18 meses. ¿Qué significa eso? Significa que tu marido no es el cerebro de la trama.
Es una herramienta, como las empresas fantasma. Victoria lo utiliza para encubrir sus operaciones. Clara recordó cómo había cambiado Harry en el último año y medio. Se había vuelto nervioso, retraído, había empezado a llegar tarde a casa. «¿Pero por qué aceptó?», preguntó. «Puede que al principio hubiera verdaderos problemas económicos», respondió Helen. «Y luego ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ella lo tenía enganchado». En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de Harry. «Querida, hay una cena importante esta noche. Victoria quiere conocerte. A las 8 en el León de Oro». Clara le mostró el mensaje a Helen. «Es una trampa», dijo. «¿O es mi oportunidad?», respondió Clara. La oportunidad de oírlo todo de boca de la propia Victoria. Quedaban 4 horas para la reunión en el restaurante, y Clara sabía que tenía que actuar con rapidez. Siguiendo el consejo de Helen, concertó una cita con un abogado, Michael Davidson, que le habían recomendado como el mejor especialista en derecho de sociedades. El despacho de Davidson estaba situado en un rascacielos de cristal en el centro de negocios de la ciudad. Clara se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa al entrar en el espacioso despacho. «Señora Wilson», Davidson, un hombre de unos 55 años y penetrantes ojos grises, le estrechó la mano. «Por favor, tome asiento. La señorita Thompson dijo que era urgente». «Sí». Clara sacó un pendrive y una carpeta con documentos. «Necesito su consejo y posiblemente su protección». Durante la hora siguiente, le contó todo. Sobre las transacciones sospechosas, sobre Victoria Blake, sobre la quiebra prevista de la empresa. Davidson escuchó atentamente, a veces tomando notas. «La situación es grave», dijo cuando Clara hubo terminado. «Pero tenemos una ventaja. Usted descubrió todo esto antes de que tuvieran la oportunidad de llevar a cabo su plan. ¿Qué me aconseja?». Empezó a rizar los dedos. «Debemos presentar urgentemente una declaración para proteger sus derechos como copropietaria de la empresa. En segundo lugar, hay que entregar todos estos documentos a la policía financiera. En tercer lugar», miró detenidamente a Clara, «esta noche tienes que tener mucho cuidado. Victoria Blake no es una persona con la que puedas relajarte. En los últimos 5 años, 3 de las empresas con las que ha trabajado han quebrado en circunstancias muy similares, pero no se pudo probar nada. ¿Por qué? Porque todas las pruebas desaparecieron y los propietarios de las empresas…». Hizo una pausa. «Desaparecieron o se negaron a declarar. Algunos incluso asumieron la culpa». Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Crees que les está chantajeando?». «Creo que es una mujer muy lista y peligrosa». Davidson se levantó y se acercó a la caja fuerte. «Así que haremos copias de todos los documentos y los pondremos a buen recaudo. ¿Y tú?». Sacó un pequeño dispositivo que parecía un broche. «Coge esto». «¿Qué es?». «Un dispositivo de grabación. Parece una joya corriente, pero graba todo lo que se dice en un radio de 2 metros. Si esta noche se dice algo importante, tendremos una prueba». Clara cogió el broche con manos temblorosas. «¿Es legal?». «En este caso sí. Tienes derecho a defender tus intereses». Cuando estaba a punto de marcharse, Davidson la detuvo. «Una cosa más, señora Wilson. No beba nada que no sea agua de una botella que abra usted misma, y no coma nada que Victoria le encargue». Creo que la prudencia nunca hace daño a nadie». Le entregó una tarjeta de visita. «Mi número personal. Si algo sale mal, llámame inmediatamente». Después de salir del despacho del abogado, Clara fue a casa a prepararse para la cena. Eligió un vestido negro, sencillo pero elegante. Se puso un broche de micrófono para que pareciera natural. A las 8:30, Helen la llamó. «¿Estás segura de que quieres ir sola?». «No deben sospechar nada», respondió Clara. «Si vengo con alguien, sabrán que he estado preparando esta reunión». «De acuerdo, pero estaré por aquí, junto con ese detective de la policía financiera, por si acaso». En ese momento, el coche de Harry se detuvo. «Tengo que irme», dijo Clara. «Deséame suerte». «Ten cuidado», respondió Helen, «y recuerda que estamos aquí para lo que necesites». Harry esperaba en el coche. Parecía tenso, pero intentó sonreír. «Estás estupenda». «Gracias». Clara se sentó a su lado. «¿Puedes contarme algo más sobre Victoria?». «Ella me lo contará todo», dijo él, arrancando el coche. «Ser yo misma», pensó Clara.
Me pregunto quién soy ahora. ¿Una esposa que ha descubierto la infidelidad de su marido? ¿Una mujer a la que roban su empresa? ¿O simplemente una persona que intenta sobrevivir en un juego peligroso? El restaurante León de Oro brillaba con luces cálidas. El maitre les saludó a la entrada. La señora Blake les espera en un despacho privado. Clara sintió que el broche le presionaba ligeramente el hombro mientras subía las escaleras. Este recordatorio de que no estaba sola le dio confianza. Victoria Blake las esperaba en una mesa junto a la ventana. Después de haberla visto en persona, Clara comprendió por qué su marido podía sentirse tentado. La rubia alta, de postura impecable y penetrantes ojos verdes, irradiaba confianza y fuerza. «Por fin nos conocemos, señora Wilson». Victoria le tendió la mano con una manicura impecable. «Vamos a tener una conversación muy interesante». El despacho privado del León de Oro estaba decorado en tonos oscuros. Las enormes cortinas, los pesados muebles de madera y la tenue iluminación creaban una atmósfera de misterio y reclusión del mundo exterior. Victoria Blake estaba sentada a la cabecera de la mesa como una reina en un trono. Su vestido color esmeralda acentuaba perfectamente el color de sus ojos, y sus pendientes de diamantes brillaban con cada movimiento de su cabeza. «¿Chardonnay para empezar?», sugirió cuando el camarero se acercó a la mesa. «Solo agua, gracias», respondió Clara, recordando el consejo de su abogado. «Tengo cosas importantes que hacer hoy». Algo brilló en los ojos de Victoria. ¿Respeto? ¿Sorpresa? ¿Irritación? Pero rápidamente lo ocultó tras una sonrisa impecable. «Como desee». «Whisky», contestó él brevemente, evitando la mirada de su mujer. «Estupendo». Victoria esperó a que el camarero se marchara y se volvió hacia Clara. «Harry me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?». Clara intentó que su voz sonara informal. «Y no me ha contado casi nada de ti». «Oh, intentamos mantener nuestra relación de negocios en secreto». Victoria dio un sorbo a su vino. «Competidores, ya sabes». «Por supuesto». Clara sintió que el broche del micrófono se calentaba ligeramente. «Háblame de esa relación de negocios». Harry se enderezó bruscamente. «Querida, tal vez». No, está bien», le interrumpió Victoria. «Tu mujer tiene derecho a saberlo. Al fin y al cabo, también afecta a su futuro». Sacó de su bolso una fina carpeta de cuero. «Mire, señora Wilson». «Clara, por favor». «De acuerdo, Clara. Mira estas cifras». Abrió la carpeta. «Tu empresa está al borde del abismo. La competencia crece, el mercado es inestable. Pero tengo una solución». «¿Cuál es?». «Transferir tus activos a manos más seguras. Mi sociedad de inversiones está dispuesta a comprar una participación mayoritaria a un precio muy atractivo». Clara cogió los documentos con manos temblorosas. «¿Y cuánto ofreces?». «10 millones». Sonrió Victoria. «En efectivo, sin preguntas ni cheques». «Es una oferta generosa». Clara hojeó los papeles. «¿Y qué pasará después con la empresa?». «Reestructuración, por supuesto. Quizá algunos cambios en la dirección». «¿Quieres decir quiebra?», dijo antes de que Clara pudiera contenerse. Victoria se quedó helada, y sus ojos verdes se volvieron de repente fríos como el hielo. «¿Qué quieres decir?». «Solo estoy leyendo las noticias», se corrigió Clara rápidamente. «Ya sabes, últimamente muchas empresas han quebrado después de reestructurarse». «Cariño», intervino Harry, «lo estás entendiendo todo mal. Victoria quiere ayudarnos». Clara miró directamente a los ojos de Victoria y dijo: «Sabes, yo también he aprendido algo sobre ti». La sonrisa desapareció por fin de la cara de Victoria. «¿Qué tipo de cosas?». «Por ejemplo, sobre inversiones Golden Crown, sobre las cuentas en Suiza, sobre cómo utilizas a la gente, y luego...». «¡Basta!». Harry golpeó la mesa con el puño. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Oh, lo sé perfectamente». Clara se enderezó. «La pregunta es si sabes en lo que te ha metido». Victoria dejó lentamente su vaso. «¿Has investigado por tu cuenta? Impresionante. Pero ¿te das cuenta de que esto podría ser peligroso? ¿Para quién?». Clara se sintió extrañamente tranquila. «Clara, basta», susurró Harry. «No, ¿por qué?». Victoria se inclinó hacia adelante. «Deja que tu mujer termine. Me gustaría saber qué más sabe». «Sé lo suficiente».
Clara sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Y todos los documentos están en un lugar seguro. Si me pasa algo, ¿es una amenaza? Victoria se rió, pero no había alegría en su risa. Es una advertencia. Clara se puso en pie. No dejaré que destruyas lo que Harry y yo hemos construido durante 23 años, y no permitiré que utilices a mi marido como una marioneta en tus planes. Clara, Harry la agarró del brazo. Estás cometiendo un grave error. ¿Un error? Ella apartó la mano. El error que cometiste fue creerla, cuando aceptaste sus aventuras, cuando empezaste a robar dinero de nuestra empresa. Eso no es verdad. Se puso de pie bruscamente. Intentaba salvar la empresa. ¡Eso es mentira! Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Simplemente te enamoraste de ella y perdiste la cabeza. Y ella se aprovechó de ti. Victoria observó la escena con calma. Eres una mujer muy valiente, Clara, pero a veces el valor puede ser imprudente. ¿Es una amenaza? No. Victoria se levantó y cogió su bolso. Es una afirmación de hecho. Piensa en mi oferta. Tienes 24 horas. Entonces será demasiado tarde. Se encaminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, Clara. Ese broche te queda muy bien, sobre todo con el micrófono incorporado. Cuando Victoria se marchó, reinó un pesado silencio en el despacho privado del León de Oro. Clara y Harry estaban solos por primera vez aquella noche. Ella miró a su marido y no le reconoció. ¿Por qué has venido con un micrófono?, dijo él, sonando cansado y apagado. ¿Y por qué me has traído a conocer a tu señora? Clara no pudo contener la amargura en su voz. Harry se hundió pesadamente en su silla y se pasó la mano por la cara. Lo has entendido todo mal. Victoria, no es lo que tú crees. Entonces explícamelo. Clara sintió que la ira se mezclaba con el dolor. Explícame por qué mi marido está robando dinero de nuestra empresa. ¿Por qué me miente? ¿Por qué está dispuesto a destruir todo lo que hemos construido juntos? Él permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Cuando por fin habló, su voz era diferente, fría y extraña. ¿Crees que ha sido fácil fingir ser un marido cariñoso todos estos años, conformándote con poco cuando podrías haberlo tenido todo? Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De qué estás hablando? De dinero, Clara. Se volvió hacia ella bruscamente. De poder, de oportunidades. Tú estabas contenta con nuestro pequeño negocio, contando alegremente cada céntimo de beneficio. Pero yo veía más. Sabía que era capaz de más. ¿Y por eso decidiste robarlo todo?, susurró ella. ¿Robar?, rió él con amargura. No es robar, son negocios, cariño, un gran negocio. Victoria me enseñó cómo funciona de verdad. Te enseñó cómo engañar y destruir a la gente. Me enseñó el mundo real. Harry se levantó y se acercó. Un mundo donde no hay lugar para los sentimientos y los estúpidos principios morales. ¿Sabes cuánto he ganado en el último año? Más de lo que ha ganado nuestra empresa en toda su existencia. Clara dio un paso atrás. ¿Y dónde está ese dinero? No es asunto tuyo. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Escucha, aún estás a tiempo de arreglar las cosas. Acepta la oferta de Victoria. 10 millones es un buen dinero. ¿Y entonces? ¿Qué pasará entonces, Harry? ¿La empresa quiebra? ¿Todos los empleados se quedan en la calle y nosotros nos largamos con el dinero? Se llama salida estratégica. Se encogió de hombros. Es lo que hace todo el mundo. No, es lo que hacen los delincuentes. Clara se enderezó. Y no voy a permitir que eso ocurra. Algo cambió en sus ojos, se volvieron duros y fríos. No puedes demostrar nada. Todos los documentos están perfectamente ejecutados, y las grabaciones de tu micrófono. Sonrió. No llegarán a ninguna parte. En ese momento, se abrió la puerta y entraron en el despacho 2 hombres vestidos con trajes negros. Uno de ellos sostenía una pequeña caja con antenas. Es un inhibidor de señal, querida, explicó Harry. Tu micrófono no ha grabado ni una palabra de nuestra conversación. Clara sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Lo has planeado todo? Por supuesto, asintió él a los hombres. Llévate su teléfono y su broche, y revisadle el bolso.
No te atrevas. Clara intentó retroceder, pero uno de los hombres ya la había agarrado del brazo. Lo siento, cariño, pero no me has dejado otra opción. Harry sacó un sobre del bolsillo. Si lo firmas, recibirás 2 millones y la oportunidad de abandonar la ciudad en paz. Si te niegas, hizo una pausa. Me temo que las consecuencias serán desagradables. ¿Me estás amenazando? Su voz temblaba de ira y miedo. Te estoy ofreciendo una salida. Dejó el sobre la mesa. Tienes hasta mañana. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y no intentes contactar con la policía o con tu amiga Helen. Sería una imprudencia. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara se hundió lentamente en su silla. Le temblaban las manos y solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Quién es esta persona y qué le ha hecho al hombre que amaba? Pero en el fondo, ella sabía que era el verdadero Harry. Solo que todos estos años había llevado una máscara que por fin se le había caído. Y ahora tenía que encontrar la forma de protegerse a sí misma y a la empresa del hombre que una vez creyó más cercano a ella en el mundo. Era casi medianoche cuando Clara salió del León de Oro. Los guardaespaldas de Harry se habían ofrecido mutuo a llevarla a casa, pero ella se había negado. Ahora necesitaba pensar, ordenar sus ideas. Le quitaron el teléfono y el broche del micrófono, pero se quedó con el pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo secreto del bolso. Contenía números de teléfono que podrían salvarle el día. Clara entró en la cafetería 24 horas de la esquina y pidió permiso para usar el teléfono. ¿Philip? Le tembló la voz cuando un viejo amigo de la familia contestó al teléfono. Philip Collins era un viejo amigo de su padre y padrino de Clara. A sus 65 años, seguía siendo el director de uno de los mayores bancos de la ciudad y ejercía una influencia considerable en los círculos financieros. «Estaré allí en 20 minutos», dijo él, oyendo el temblor de su voz. «Espérame». Exactamente 20 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente a la cafetería. Philip, un hombre alto y canoso de penetrantes ojos azules, le abrió la puerta. «Siéntate, querida. Es más seguro hablar aquí». En el coche, Clara se lo contó todo. Las maquinaciones de Harry, Victoria Blake, las amenazas y el ultimátum. Philip escuchaba en silencio, tomando notas en su tableta de vez en cuando. «Sabes», dijo cuando ella terminó, «hace tiempo que sospechaba que a Harry le pasaba algo. Durante el último año y medio, su actividad financiera ha sido atípica». «¿Qué quieres decir?» «Verás, en el mundo bancario todo está conectado. Vemos grandes sumas de dinero moviéndose, incluso si van a través de diferentes bancos. Y el esquema que utilizaron su marido y el tal Blake deja huellas». Philip sacó una carpeta de su maletín. «Mire, en los últimos 18 meses, unos 30 millones de dólares han pasado por las empresas asociadas a ellos». «¿30 millones?» susurró Clara. «Pero eso es...» «Blanqueo de dinero, sí», asintió Philip. «Y no un blanqueo cualquiera. Tengo mis sospechas, pero necesito más pruebas». Golpeó el volante con los dedos, pensativo. «Lo que te ofrecen ahora es una trampa. Si firmas los papeles del divorcio y renuncias a la empresa, lo utilizarán como prueba de que has aceptado voluntariamente todas las transacciones». «¿Qué debo hacer?» Empezó a rizar los dedos. «Primero, no firmes nada. Segundo, me pondré en contacto con algunas personas de la policía financiera. Tengo contactos fiables allí. En tercer lugar, necesitas un sitio donde pasar la noche». «¿Puedo ir a casa de Helen?» «No». Philip sacudió la cabeza. «Probablemente la estén vigilando. Te vienes a mi casa. Tengo seguridad y una caja fuerte para tus documentos». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Philip. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». «Tu padre era mi mejor amigo», dijo él en voz baja, «y le prometí que siempre cuidaría de ti. Además...» Sonrió. «Hace mucho tiempo que quiero atrapar a esa Victoria Blake. Lleva varios años envenenando nuestro mercado financiero con sus sucias artimañas». De camino a casa de Philip, elaboraron un plan de acción. Por la mañana, Clara se reuniría con Harry y fingiría estar de acuerdo con sus condiciones, ganando tiempo para reunir pruebas. «¿Y si sospecha que es un engaño?», preguntó. «No lo hará», respondió Philip con seguridad. «La gente como él y Victoria están tan seguros de su impunidad
que ni siquiera consideran la posibilidad de resistencia. Cuando llegaron a la lujosa mansión de Felipe, él la acompañó a la habitación de invitados. «Descansa, voy a hacer unas llamadas». «Philip», Clara le detuvo en la puerta. «¿Crees que tengo alguna posibilidad de salvar la empresa?» Él la miró seriamente. «Siempre hay una posibilidad, Clara, pero lo más importante ahora es salvarte a ti. La empresa se puede reconstruir, pero la vida…» Hizo una pausa. «Solo se vive una vez». Al quedarse sola, Clara se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad nocturna, Harry probablemente esté celebrando su coma ambush con Victoria. Creen que la tienen acorralada, pero en realidad no la conocen, y mañana ella se lo demostrará. La mañana saludó a Clara con la luz del sol colándose a través de las pesadas cortinas del dormitorio de la casa de Philip. Apenas había dormido aquella noche, pensando en cada paso de su próxima conversación con Harry. El teléfono de Philip ya había recibido un mensaje de su marido. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana en su casa. «¿Estás segura de que quieres ir sola?», preguntó Philip mientras desayunaba. «Sí». Clara dio un sorbo a su café. «Si ve a alguien conmigo, sospechará que es una trampa». «Bien, pero mis hombres estarán cerca. Una llamada y estarán allí». A las 10 en punto, Clara abrió la puerta de su casa. Todo parecía igual que ayer, pero se sentía completamente diferente. Ahora este lugar parecía ajeno y hostil. Harry esperaba en el salón. Tenía un aspecto impecable con su traje caro, pero sus ojos estaban cansados. «¿Has tomado una decisión?», le preguntó en lugar de saludarla. «Sí», intentó Clara que su voz sonara convincente. «Pero tengo condiciones». Harry enarcó las cejas sorprendido. «¿Condiciones? No estás en posición de poner condiciones». «Error». Se sentó en la silla frente a él. «Sigo siendo dueña de la mitad de la empresa, y aún tengo copias de los documentos». «¿Qué documentos?». Sus ojos se entrecerraron. «Ayer te lo quitamos todo». «No todo». Clara intentó sonreír. «No soy estúpida, Harry. ¿Crees que no tenía una copia de seguridad?». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. «¿Qué quieres?». 5 millones en lugar de 2, y una garantía de seguridad por escrito para todos los empleados de la empresa. «Eso es mucho pedir». Se detuvo bruscamente. «Victoria no accederá». «Entonces tendrá que vérselas con la policía financiera». Harry se echó a reír de repente, brusca y desagradablemente. «Oh, querida, ¿de verdad crees que puedes amenazarnos?». Se acercó más. «¿Sabes lo que le pasó a la última persona que intentó chantajearnos?». Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Eso es una amenaza?». «Es un hecho», se inclinó él. «Tienes una sola oportunidad de salir viva y rica de esta situación». «¿Cómo has podido cambiar así?», susurró ella. «¿Qué te ha pasado?». «No cambié», se encogió de hombros. «Solo dejé de fingir». «¿Sabes lo cansado que estoy de interpretar el papel de marido bondadoso? Siempre pensando en los demás, frenando tus ambiciones». «¿Y por eso decidiste convertirte en delincuente?». «Decidí tener éxito», casi gritó. «Y en este mundo, el éxito no se consigue por medios honestos. Victoria lo entiende». «Te está utilizando», interrumpió Clara. «¿No lo ves? Todos los documentos están firmados por ti. Todas las operaciones se realizan en tu nombre. Si algo sale mal, tú serás la responsable». Por un momento, la duda brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Basta de charla. Aquí están los documentos». Arrojó una carpeta sobre la mesa. «Fírmalos». «¿Y si me niego?». Harry sacó su teléfono y marcó un número. «Adelante». Los mismos 2 hombres de traje negro de ayer entraron en la habitación. «Mis colegas te llevarán al notario», dijo Harry, «y se asegurarán de que firmes todos los papeles necesarios. Y luego te irás de la ciudad. ¿Y si quiero quedarme?». «No lo harás». Se inclinó y le susurró al oído. «Créeme, muy pronto esta ciudad se volverá peligrosa para tu salud». Clara sintió que le temblaban las manos, pero se obligó a mantener la calma. «Necesito ir al baño, antes de ir al notario». Harry hizo un gesto con la cabeza a uno de los guardias. «Acompáñala a la salida». En el cuarto de baño, Clara sacó el pequeño teléfono que Philip le había dado de un bolsillo secreto de su vestido. Rápidamente marcó un mensaje. «Plan B»,
Intentan obligarme a firmar. La respuesta fue inmediata. Espera, el equipo está de camino. Clara colgó el teléfono y respiró hondo. Lo principal ahora era ganar tiempo. Cuando volvió al salón, Harry ya estaba al teléfono. Sí, Vicky, todo va según lo previsto. Los documentos se firmarán dentro de 1 hora. Ni siquiera intenta ocultar su conversación con ella, pensó Clara. Está tan seguro de su victoria. Estoy lista, dijo ella en voz alta. Pero antes quiero leer todos los documentos. Tienes 10 minutos, dijo Harry. Clara cogió la carpeta y empezó a hojear lentamente las páginas, fingiendo cuidadosamente que leía cada línea. El tiempo pasó con dolorosa lentitud. Rezaba para que Philip lo consiguiera, que sus hombres llegaran a tiempo. Clara acababa de llegar a la última página de los documentos cuando oyó el ruido de los coches que se acercaban a la casa. Harry también lo oyó y se asomó a la ventana. «¿Qué demonios?», gritó al ver varios coches negros. «¡Tú!», se volvió hacia Clara. «¿Qué has hecho?». En ese momento, la puerta principal se abrió bruscamente. 4 hombres trajeados entraron en el salón, seguidos por Philip y un hombre alto, de mediana edad y rostro imponente. Detective Richard Morrison, policía financiera. Se presentó mostrando su carné de identidad. «Señor Wilson, tenemos una orden de registro y algunas preguntas muy interesantes para usted». Los guardaespaldas de Harry echaron mano a sus armas, pero el detective añadió con calma. «Yo no se lo aconsejaría. La casa está rodeada». «Esto debe de ser un error», intentó Harry mantener la compostura. «Dirijo un negocio legítimo». «¿Y 30 millones de dólares en cuentas secretas?», le interrumpió Philip. «Muy legítimo, ¿verdad?». «¿Dónde?», tartamudeó Harry, mirando de Philip a Clara. «No, Harry», respondió Clara con calma. «Tú lo planeaste todo. Yo solo me estoy defendiendo». El detective Morrison sacó un expediente. «Señor Wilson, en los últimos 18 meses, su empresa ha visto pasar más de 30 millones de dólares de dudosa procedencia. Blanqueo de dinero, fraude, coacción, firma de documentos. La lista continúa». «No tiene pruebas», espetó Harry. «Oh, hay pruebas más que suficientes», sacó Philip su tableta. «Aquí están, por ejemplo, los registros de todas las transacciones, y aquí están los documentos sobre la creación de las empresas fantasma. Y, lo más interesante», hizo una pausa, «una grabación completa de su conversación de ayer con Victoria Blake». Harry palideció. «Eso es imposible. Hemos comprobado el micrófono». «Ese micrófono era un señuelo», explicó Clara. «La verdadera grabación procedía de otro aparato». En ese momento sonó el teléfono de Harry. «No contestes», dijo el detective. «La señorita Blake también está teniendo un montón de preguntas de nuestros colegas en este momento». «Ella lo organizó todo», exclamó de pronto Harry, señalando a Victoria. «A ella se le ocurrió todo el plan. ¿Y tú robaste dinero de nuestra empresa?», preguntó Clara en voz baja. «¿También siguiendo sus instrucciones?». Dio un paso hacia ella, pero uno de los policías le cerró el paso. «Señor Wilson», el detective Morrison sacó las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga». «¡No!». Harry se precipitó de pronto hacia la puerta, apartando al policía de un empujón. Pero no pudo llegar lejos. Unos segundos después, estaba inmovilizado en el suelo y esposado. «Llévenselo», ordenó el detective. «Y a estos dos también», señaló con la cabeza a los guardias. Mientras se llevaban a Harry, se volvió hacia Clara. «Te vas a arrepentir. ¿Me oyes? Te vas a arrepentir». Clara observó en silencio cómo metían a su marido en el coche de policía. 23 años de matrimonio terminaban así, con gritos y amenazas esposadas. «¿Estás bien?», le preguntó Philip con dulzura, acercándose a ella. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Todo parece tan irreal». «Señora Wilson», el detective Morrison volvió al salón. «Vamos a necesitar su declaración, pero puede esperar hasta mañana si...». «No», le interrumpió Clara. «Quiero acabar con esto hoy». «Bien», asintió él. «Vamos a comisaría entonces». «Por supuesto». El viejo banquero puso la mano en el hombro de Clara. «No la voy a dejar sola». En comisaría, Clara le contó todo con detalle.
Sus primeras sospechas, su conversación con Julia, su encuentro con Victoria, las amenazas de Harry. El detective escuchó atentamente, haciendo a veces preguntas aclaratorias. «Sabe», le dijo cuando ella hubo terminado, «es usted una mujer muy valiente. No todo el mundo se atrevería a enfrentarse a un grupo tan organizado». «Solo estaba defendiendo lo que me pertenece por derecho», replicó Clara, «y a las personas que trabajan para nuestra empresa». «Hablando de la empresa», intervino Philip, «ya me he puesto en contacto con nuestros abogados. Podemos salvar la mayor parte de los activos. Llevará tiempo, pero la empresa sobrevivirá». «¿Y Victoria?», preguntó Clara. «¿La habéis detenido?». El detective Morrison negó con la cabeza. «Todavía no, pero sus cuentas han sido congeladas y se ha iniciado una persecución en la frontera. No estará por aquí mucho tiempo. Ya era de noche cuando salieron de comisaría. Vayamos a mi casa», sugirió Philip. «No deberías volver a esa casa esta noche». Clara asintió. Miró por la ventanilla del coche la ciudad nocturna y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer era una mujer casada que confiaba en su marido. ¿Y hoy? ¿Sabes qué es lo más duro?, dijo en voz baja. Darte cuenta de que la persona con la que viviste durante más de 20 años no era la persona que creías que era. A veces la gente lleva máscaras durante tanto tiempo que olvida su verdadero rostro, respondió Felipe. Pero tú sigues siendo tú, y eso es lo que importa. Habían pasado 3 días desde la detención de Harry. Clara pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina, intentando salvar la empresa del caos que había dejado su marido. Philip estaba ayudando con los asuntos financieros, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Esta mañana estaba sentada en su escritorio, revisando informes, cuando su secretaria la llamó para anunciarle una visita inesperada. «¿Julia?». Clara se sorprendió al ver a la antigua secretaria de Harry. «Creía que te habías ido de la ciudad». «Así es». Julia jugueteó nerviosamente con la correa de su bolso. «Pero he vuelto. Hay algo que deberías saber». Clara miró a la joven con atención. Julia parecía cansada y asustada. «Siéntate». Clara señaló la silla. «¿Qué ha pasado?». «Victoria». Julia respiró hondo. «Se puso en contacto conmigo ayer. Me ofreció dinero para cambiar mi testimonio». «¿Y qué le dijiste?». «Acepté». Julia levantó la vista hacia Clara. «Grabé nuestra conversación». Sacó la grabadora del bolso. «Está todo aquí. Sus planes, sus contactos, incluso dónde se esconde». Clara cogió la grabadora con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto?». «Porque estoy harta de tener miedo», respondió Julia con sencillez. «Y porque tú eres la única que me creyó, y no me juzgó por estar de su parte al principio». Clara marcó el número del detective Morrison. «¿Detective? Tengo algo que le interesará». 1 hora más tarde, la policía estaba en la oficina. Escucharon la grabación, y la cara del detective se fue poniendo cada vez más seria. «Esto es mucho más que blanqueo de dinero», dijo cuando terminó la grabación. «Parece que la señora Blake trabajaba para toda una red de delincuentes». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Clara. «Ahora ya sabemos dónde buscarla», se volvió hacia Julia. «¿Estás preparada para hacer una declaración formal?», respondió ella con firmeza. Cuando la policía se marchó, Clara le ofreció café a Julia. «Sabes», dijo, sirviendo la bebida en tazas, «tengo una sugerencia». «¿Cuál?». «Necesitamos un nuevo director financiero, alguien que conozca todas las tramas desde dentro y pueda ayudar a desenmascararlas». Julia la miró sorprendida. «¿Tú me estás ofreciendo un trabajo? Después de todo lo que ha pasado». «Has demostrado que sabes admitir tus errores y corregirlos», sonrió Clara. «Es una cualidad poco común». En ese momento sonó el teléfono. Era Philip. «Clara, pon las noticias, rápido». Clara encendió el televisor del despacho. Había una noticia de última hora en la pantalla. La famosa asesora financiera Victoria Blake fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera. Según la información preliminar, está implicada en una trama de blanqueo de dinero a gran escala. «No consiguió escapar», susurró Julia. Todo el día estaba borroso. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, socios e incluso competidores querían conocer los detalles. Pero Clara se niega a hacer comentarios y se concentra en su trabajo.
Por la tarde, estaba sentada en su despacho cuando Julia llegó con nuevos documentos. Llevo todo el día dándole vueltas a tu oferta, pero ¿estás segura de que puedes confiar en mí? Clara se reclinó en la silla. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de una cosa. La confianza no es algo que se da de una vez por todas, es una elección que hacemos cada día, y hoy elijo confiar en ti. Julia asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, no te defraudaré. Lo sé. Clara se levantó y se acercó a la ventana. Ahora vamos a ver qué hay en estos papeles. Tenemos mucho trabajo que hacer. La ciudad al otro lado de la ventana se hundía lentamente en el crepúsculo. En algún lugar de la comisaría, Harry y Victoria estaban declarando. Su imperio de mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes. Y Clara estaba empezando una nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo iría bien. No inmediatamente, no fácilmente, pero lo estaría. Porque ahora conocía su fuerza y sabía quiénes eran sus verdaderos amigos. La sala estaba abarrotada. 3 meses después de la detención de Harry y Victoria, por fin comenzaba el juicio, que los periodistas locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Clara se sentó en primera fila, entre Philip y Helen, intentando mantener la calma. Cuando presentaron a Harry, apenas reconoció a su exmarido. El costoso atuendo había sido sustituido por un sencillo traje, y habían aparecido más canas en su oscuro cabello. Intentó llamarle la atención, pero Clara desvió la mirada. Victoria, en cambio, parecía tan impecable como siempre. Parecía que ni siquiera su arresto y sus 3 meses de prisión preventiva habían podido quebrantar su confianza. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Lawrence, una mujer de unos 60 años y penetrantes ojos marrones, tomó asiento. «Se abre la sesión para el juicio por fraude financiero y blanqueo de capitales», anunció. El fiscal, un hombre alto vestido con una toga negra, se puso en pie. «Señoría, en el transcurso de 18 meses, los acusados Harry Wilson y Victoria Blake organizaron una trama delictiva para blanquear dinero a través de una red de empresas pantalla. El importe total de las transacciones supera los $30 millones. Clara escuchó al fiscal exponer los detalles del caso y no podía creer que todo estuviera ocurriendo en su empresa, delante de sus narices. «Llamamos a nuestro primer testigo», anunció el juez, Julia Parker. Julia se acercó al estrado, con la voz ligeramente temblorosa, pero describió en términos claros y detallados todas las transacciones que Harry y Victoria habían llevado a cabo. «¿Le ordenó personalmente la señorita Blake que hiciera las transferencias de dinero?», preguntó el fiscal. «Sí», respondió Julia con firmeza. «Ella diseñó todo el plan. El señor Wilson fue el ejecutor de sus planes». El abogado de Victoria saltó. «¡Protesto!». «Denegada». El juez miró a Julia. «Continúe». Julia sacó los documentos de la carpeta. «Aquí están las grabaciones de todas las conversaciones y copias de los correos electrónicos en los que la señora Blake da instrucciones directas para las transferencias». Hubo un murmullo en la sala. Victoria se estremeció por primera vez en todo el juicio. El siguiente testigo fue Philip. Describió con detalle el flujo de fondos a través del sistema bancario, mostrando gráficos y diagramas. «Así pues», concluyó, «el dinero pasó por 5 bancos distintos, cambiando la forma y la finalidad de los pagos antes de asentarse en cuentas en Suiza. Cuando llegó el turno de declarar, Clara sintió que le temblaban las rodillas, pero al acercarse al estrado, vio las miradas alentadoras de Helen y Philip. «Señora Wilson», dijo el fiscal, «cuéntenos cómo descubrió este plan». Clara respiró hondo y empezó a contar. Sobre sus primeras sospechas, sobre su encuentro con Julia, sobre las amenazas de Harry, sobre la ayuda de Philip. Cuando llegó al punto de obligarla a firmar los documentos, Harry bajó la cabeza. «¿Temía por su vida?», preguntó el fiscal. «Sí», respondió Clara en voz baja. «Sobre todo después de que Harry dijera sin rodeos que sería peligroso para mi salud estar en la ciudad». El abogado de Harry saltó. «Señoría, eso puede interpretarse de muchas maneras». «Denegada». El juez miró a Clara. «Continúe». Tras la pausa, llegó la hora de la defensa. Los abogados de Harry y Victoria
Intentaron presentarlo todo como transacciones comerciales legítimas, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Cuando se dio la palabra a los acusados, Harry se volvió de repente hacia Clara. «Yo quiero confesarlo todo». Victoria giró bruscamente la cabeza. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», contestó él y empezó a hablar. Durante 1 hora, Harry habló en detalle de todas las operaciones, del papel de Victoria, de cómo lo había seducido no solo con relaciones románticas, sino también con promesas de mucho dinero. «Perdí la cabeza», terminó. «Perdí todo lo que era importante para mí en aras de la ilusión de riqueza y poder». Victoria estaba pálida como la tiza. Su impecable máscara empezaba por fin a resquebrajarse. Tras una breve reunión, el juez anunció el veredicto. Harry Wilson, en vista de su sincera confesión y cooperación con la investigación, el tribunal le condena a 8 años de prisión. Victoria Blake se le condena a 15 años de prisión y a una multa de $20 millones. Mientras Harry era conducido fuera de la sala, miró a Clara por última vez. «Lo siento», susurró, «aunque sé que no merezco ser perdonado». Clara no respondió. Vio cómo conducían a su ex marido hacia la puerta y sintió un extraño vacío en su interior. 23 años de matrimonio habían terminado así, en un juzgado, con un veredicto y unas esposas. «¿Estás bien?», preguntó Helen en voz baja. «Lo estaré», respondió Clara. Al salir del juzgado, sintió el cálido sol primaveral en la cara. Tenía mucho trabajo por delante. Reconstruir la empresa, recuperar la confianza de sus socios, establecer nuevos procesos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía hacerlo, porque ahora conocía su fuerza, y sabía que nunca permitiría que nadie volviera a engañarla. Ha pasado 1 año desde el juicio. Clara estaba junto a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la 30ª planta de un centro de negocios, y contemplaba la ciudad bañada por los rayos del sol primaveral. Sobre su mesa estaba el último número del Business Times, con su foto en portada y el titular: «Fénix del año. Cómo Clara Wilson hizo resurgir una empresa de sus cenizas». «Adelante», dijo Clara sin volverse. Sabía que era Julia con el informe de la mañana. Los resultados del primer trimestre han superado todas las expectativas. Julia, ahora directora financiera de la empresa, puso la carpeta sobre la mesa. Clara se apartó por fin de la ventana y sonrió. «Sabes, hace 1 año ni soñaba con unos resultados así». «Te lo mereces», dijo Julia con sinceridad. Clara se sentó en su escritorio y abrió una carpeta. Las cifras eran realmente impresionantes. Tras la detención de Harry y Victoria, la empresa estaba al borde del colapso. Los socios incumplían los contratos, los clientes se negaban a cooperar y las acciones caían en picado. Pero Clara no se rindió. Con el apoyo de Philip, elaboró un plan de reestructuración. Cambió por completo el sistema de control financiero, contrató a nuevos especialistas e introdujo tecnologías modernas. Julia, con sus conocimientos de los procesos internos, se convirtió en una ayudante inestimable. Por cierto, Julia se sentó en la silla de enfrente. «Esta mañana han llamado de la cárcel». Clara se puso tensa. «¿Harry?» «Sí. Ha pedido volver a verme. Durante el último año, Harry había escrito docenas de cartas y no paraba de pedirme una cita». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Julia con cautela. «Nada». Clara cerró la carpeta de golpe. En ese momento sonó el teléfono. Era Helen. «¿Has visto la revista? Pareces una reina». Clara se rió. «Sí, la he visto, aunque Fénix suena un poco pretencioso». «Pero es verdad», argumentó su amiga. «Por cierto, no te olvides de la cena de esta noche. Philip dijo que tenía noticias importantes». «Por supuesto que no me olvidaré». El resto del día transcurrió al ritmo habitual de trabajo. Reuniones, negociaciones, firma de contratos. Clara seguía sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba hacer lo que antes le había parecido complicado e incomprensible. Quizá porque ya no tenía que fingir que lo entendía todo, sino que podía simplemente preguntar y aprender. Por la noche, llegó a su restaurante favorito, donde ya la esperaban Helen y Philip. Los 3 se reunían ahora a menudo, y esta historia los había unido de un modo extraño. «Por fin»,
Helen abrazó a su amiga. Te estábamos esperando. Perdona, llegaba tarde a una reunión. Clara se sentó a la mesa. ¿Y cuál es la gran noticia? Philip sonrió misteriosamente. Sabes que llevo mucho tiempo pensando en jubilarme. ¿Te jubilas? Se sorprendió Clara. No del todo. Sacó una carpeta de su maletín. Quiero fusionar nuestras empresas, y te propongo que seas el director general de la empresa combinada. A Clara casi se le cae el vaso. ¿Qué? Pero eso es un paso lógico, dijo Philip con calma. Tu empresa está dando unos resultados increíbles, tienes una excelente reputación en los círculos empresariales, pero yo quiero que el trabajo de mi vida esté en buenas manos. Pero yo... No dudes de ti misma, interrumpió Helen. Has demostrado que puedes afrontar cualquier reto. Clara miró los documentos. La fusión con el banco de Philip convertiría a su empresa en una de las mayores instituciones financieras del país. Necesito tiempo para pensármelo, dijo finalmente. Por supuesto, sonrió Philip, pero sé que tomarás la decisión correcta. Aquella noche, de camino a casa, Clara pensó en lo extraña que era la vida. Hace un año temía perderlo todo y hoy le ofrecían dirigir una gran empresa. En casa, se acercó al gran espejo del salón. Una mujer segura de sí misma le devolvía la mirada, no la Clara asustada y confusa de hace un año. Sobre la mesa estaba la última carta de Harry, que nunca había abierto. Clara cogió el sobre y, sin mirar siquiera el contenido, lo arrojó a la chimenea. Observó cómo el papel se convertía lentamente en cenizas y sintió cómo se desprendían los últimos restos de su pasado. Mañana sería un nuevo día, un nuevo reto, una nueva oportunidad, y ahora sabía que estaba preparada para todo. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Helen. «Sabes que te mereces lo mejor, ¿verdad?» Clara sonrió y contestó. «Ahora sí, ahora lo sé».